Bueno, creo que ya está la distinguida licenciada Karen Gómez. Eh, Solamente quisiera que pudiéramos encender las cámaras, ¿verdad? Para tomar la foto, por favor. Solo ahorita lo molesto para tomar la foto y para comenzar la actividad, ¿verdad? Gracias. Ya está, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar el uso de la palabra a la distinguida jueza Karin Sorelli Gómez Girón. Mucho gusto, licenciada, y adelante. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos. Primero, pues una disculpa por haberme conectado un poquito tarde, pero venía en el tráfico. Bueno, vamos a empezar y voy a compartirles pantalla para continuar en la diapositiva donde nos quedamos. Denme un segundito. Aquí creo que la tengo. Ustedes me dicen si ya les aparece, por favor. Sí está, licenciada. Sí se me. Gracias. Bueno, pues entonces, continuando, nos habíamos quedado en los tres procedimientos de ejecución de garantía mobiliaria que establece la ley. Para hacer una retroalimentación de lo que veníamos viendo, pues debemos recordar que se tiene que inscribir la garantía mobiliaria en el registro y además también se tiene que inscribir la intención de ejecutar por vía judicial en cualquiera de estas tres. No se puede inscribir las tres, sino solamente podemos optar por una, ¿verdad? Y pues estos documentos son los que se acompañan a esta ejecución. Habíamos comentado de que lo primero va a ser, pues, admitir a trámite y ordenar las cautelares que correspondan, ¿verdad? Estas cautelares, pues habíamos comentado también que se tienen que ejecutar inmediatamente y que tienen como objeto, para que recordemos, eh, poner en posesión al acreedor de la garantía, ¿verdad? Ese es el objeto primordial de la cautelar, de lo contrario, pues no procede ninguna cautelar si ya la tuviera en posesión. Y que también, pues si no se puede diligenciar la cautelar de forma efectiva, pues no quedará más que dar por concluido el procedimiento y certificar al Ministerio Público. Ahora bien, si sí se pudiera llevar a cabo, pues entonces
se hace la designación del notario que se hace en la demanda, se hace su nombramiento y a partir de ahí, pues el notario va a tener 72 horas para poder notificar la demanda y a partir de que esté notificada, al día siguiente van a correr los 10 días de emplazamiento para el deudor garante y para que pueda pues plantear su excepción de prescripción, que es la única que procede y pues que se va a dilucidar en forma oral ante el juzgado de instancia y que también habíamos dicho que esta decisión, una vez es conocida y resuelta, pues es apelable ante la sala correspondiente o ante el tribunal que haga las veces de tribunal adque, y también se dilucida de forma oral. También pues el deudor puede pagar, ¿verdad? O acompañar los comprobantes de pago para que se dé por concluido este procedimiento. En caso pues no ocurra todo esto, pues vamos a continuar con el procedimiento que va a ser, vamos a explicar primero la subasta pública, después la venta directa y por último la adjudicación en pago. Si ustedes se dan cuenta, estos tres procedimientos estamos acostumbrados nosotros a la subasta pública, que es un remate, realmente es un remate, es una realización de bienes la que se hace en este procedimiento. La diferencia es que aquí no es el juez el que va a hacer la subasta, sino es el notario el que la va a llevar a cabo. Yo aquí lo que les pongo en pantalla es cómo es que se inscribe una garantía de esta categoría, y en este caso la que tienen ustedes en pantalla es la decisión de ejecutar por venta directa, para que vean cómo es que queda en el registro, ¿verdad? Para los que no la hayan podido observar o que no hayan tenido en sus manos una ejecución judicial, y bueno, pues los que ya la tienen, pues ahí sabrán que esto así se presenta. Y esta otra que tienen ustedes ahí, pues es la inscripción correspondiente de la garantía como tal, con todas las descripciones que tengan que ser del caso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué ocurre con la subasta pública? La subasta no es más que un remate, y en este caso lo que va a ocurrir es de que se tiene que dar un monto específico como base para la subasta. En la mayoría de casos va a ser el monto de la ejecución. Y si no, pues entonces se va a nombrar un experto evaluador que designe el juez para que presente en un plazo máximo de 10 días la evaluación de la garantía, ¿verdad? Y ese va a ser el monto sobre el cual inicie la subasta específica, a menos de que el acreedor opte por hacerlo en el monto de la ejecución que se colocó en la demanda. ¿Qué tenemos con la subasta pública? ¿Qué es lo más relevante, lo más importante que la ley nos da? Porque tiene un montón de cuestiones ahí que se tienen que analizar, pero lo más relevante podría ser esto. El procedimiento específico para la subasta pública está regulado en ese artículo 59 de la ley, y aquí la subasta se tiene que documentar, ¿verdad? En acta notarial, que va a ser este mismo notario designado al inicio. La pueden documentar también en una cuestión audiovisual, ¿verdad? La ley permite todas estas formas tecnológicas de poderlo hacer para poder garantizar de alguna forma la autenticidad del acto, ¿verdad? Certificarla por el notario, que es lo que importa si fuera por medio de una cuestión audiovisual. Es permitido. La mayoría lo hacen a través de un acta notarial, ¿verdad? Obviamente, por la publicidad que tienen todos los procesos, pues esto se le puede entregar una copia a cualquier parte que la pida que participe en esa subasta. También enuncia la ley que previo a la celebración de la subasta pública es el acreedor el que tiene que anunciar la celebración de esta con al menos 8 días de anticipación. Esto lo hacen a través de una publicación, el diario oficial, y 3 publicaciones en otro diario, ¿verdad? Recordemos aquí que viene la cuestión de las publicaciones que se pueden hacer electrónicas, ¿verdad? Pero aquí la ley todavía tiene esta cuestión del diario oficial, pero es permitido porque vamos a tener que integrar la ley. Lo que sí es que aquí el edicto que va a publicarse lo va a firmar no el secretario del tribunal, no el juez, sino lo va a firmar el acreedor, porque es él a quien la ley le impone el hecho de
de avisar o de anunciar esta subasta pública, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí no es el juez el que va a ir actuando, sino es prácticamente el notario y el acreedor interesado en que se ejecute esta garantía. Otra cuestión importante es que el notario, que es el que designa la parte y que está ya nombrado en autos, ¿verdad? Es quien va a llevar a cabo la subasta, quien va a dirigir esa subasta pública en el lugar donde ellos lo crean necesario, ¿verdad? Pueden haber postores, por supuesto, y de hecho es indispensable o es mejor que hayan postores porque en el momento que hay postores, pues se puede garantizar que haya más ganancia para, no solo para el deudor, sino para el aseguramiento del pago al acreedor también, que esa es la función primordial de los postores, ¿verdad? Que entran como terceros a poder analizar a poder intervenir, mejor dicho, en esta ejecución, ¿verdad? Obviamente se va a adjudicar al mejor postor o se va a fincar, mejor dicho, al mejor postor por parte del notario y este mismo, que es el que la va a dirigir, tiene hasta 24 horas posteriores al acto de la subasta para que se pueda recibir la mejor postura. ¿Esto qué implica? Esto nos hace pensar que podríamos tener abierta un acto de subasta pública hasta por 24 horas. Actualmente en las vías de apremio nosotros iniciamos en una hora específica y terminamos una hora después o dependiendo cuántos postores acudan o comparezcan, pues va a tener una hora de inicio y de cierre dentro de la jornada laboral. Lo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que la ley le permite al notario y le permite a estos postores el poder dar su postura en 24 horas, lo cual implica que esa acta va a tener que ser cerrada con hora, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? En ese lapso, porque si no, pues obviamente estaría incurriendo el notario en alguna irregularidad al momento de documentar el acta, ¿verdad? ¿Cómo se puede llevar a cabo ese pago de la postura que se haga? Pues la propia ley establece que se puede hacer con cheque de caja, obviamente a nombre de la tesorería del organismo judicial, ¿verdad? Y en este caso, si el notario recibe este cheque de caja o bien si recibiera el dinero en efectivo, como sea, este tiene la obligación de depositarlo dentro de los 2 días siguientes a la recepción del pago. Quiere decir, dentro de esas 24 horas todavía tiene dos días para poder hacer el depósito correspondiente, la consignación en la tesorería de fondos del organismo judicial. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo a repetir que no es el juez el que va a estar allí, no va a ser un oficial, no va a ser un notificador, no va a ser el secretario, sino va a ser el propio notario, que es el nombrado, el que va a llevar a cabo esta subasta y la va a documentar y pues obviamente va a informar en la subasta como tal, en el procedimiento, ¿verdad? La ley establece también que el notario al recibir este cheque o el pago, pues procede a declarar cerrado el remate o subasta pública, ¿verdad? Y adjudica los bienes al mejor postor, que sería lo ideal, ¿verdad? Que llegaran postores por esa garantía. Como ocurre en la vida real también, como ocurre en los casos regulares de las vías de apremio, puede pasar que no acuda ningún postor. Eso también es una cuestión que puede ocurrir, ¿verdad? Y que tampoco nosotros vamos a estar pendientes de que llegue algún postor. En este caso, pues obviamente se va a adjudicar al acreedor, que es el que está ejecutando esta garantía, ¿verdad? Y se le va a adjudicar por el monto de la liquidación conforme lo establece el artículo 60. Esto podría darnos a entender que eventualmente tendríamos que presentar, o la parte interesada tendría que presentar el monto que arroje la liquidación donde van todos los gastos de la ejecución. Les decía al inicio que en esta clase de ejecuciones no puede quedar pendiente absolutamente nada, tiene que estar, y la propia ley establece también qué es todo lo que se tiene que pagar, ¿verdad? Al notario, las costas, los intereses, todo, automáticamente todo es lo que tiene que ir y por ese monto es que se va a adjudicar, ¿verdad?
Puede pasar también que no se desee la adjudicación, ¿verdad? Y que entonces se vuelva a señalar una subasta y en ese caso pues se va a ir disminuyendo la base del remate en un 20%. Esto implica que puede existir un saldo insoluto. Este saldo insoluto no lo van a poder ejecutar aquí ni lo van a poder cobrar en esta vía, sino que para los saldos insolutos corresponde ir a otra vía correspondiente de las que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya no va a ser a través de la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, eso sí lo tenemos que tener claro. Y bueno, una vez que termina la adjudicación, después de esto, en relación a la subasta pública, corresponderá la liquidación y posteriormente la entrega de bienes, que lo voy a explicar más adelante. Pero ese es el procedimiento. Ahorita me voy a concretar, a continuar con las otras dos formas de ejecución para que tengamos claro qué es lo que ocurre en cada una de ellas en esa etapa procesal y posteriormente a cualquiera de estas tres etapas procesales indistintamente, siempre va a tener que venir una liquidación y posteriormente la entrega de los bienes para dar por satisfecho completamente el pago al acreedor. Ahora bien, en el caso de la venta directa de bienes, este me parece que es un procedimiento moderno para nosotros, pero es un procedimiento que en Europa ya tiene muchas décadas de estar existiendo, que le llaman la realización de bienes. Allá venden los bienes al mejor postor y al monto que tengan el monto que tengan en el mercado, ¿verdad? Al precio que tengan, mejor dicho, en el mercado, y ahí es donde más se gana porque eventualmente pudieran rescatar lo que en verdad vale la garantía, ¿verdad? Y no menos. En el caso de la venta directa, si se hubiera optado por esta vía, por este procedimiento, entonces aquí lo que se hace es que el acreedor garantizado, ¿verdad? Es quien puede elegir indistintamente si lo puede poner a subasta o caso contrario, lo vende en el mercado específicamente y ahí es él quien lo saca a la venta, ¿verdad? Y ahí, como les vuelvo a decir, el juez no tiene cabida en esta fase procesal, sino más que todo es el notario y este acreedor. Esta venta directa la realizan sin intervención del notario. ¿Qué quiere decir? O sea, que sale a la venta, por supuesto que con la guía del notario, pero sale a la venta por parte del acreedor, porque él es el que directamente lo va a poner en el mercado a la venta. Puede contratar un agente, puede contratar un corredor, puede contratar a un intermediario que pueda cotizar el precio de la garantía mobiliaria en el mercado y obviamente lo puedan vender de esa forma a quien les dé más plata sobre ella, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, sí hay un poco de diferencia entre la subasta pública y la venta directa, ¿verdad? Porque, pues en la subasta, como les digo, siempre pierden todos porque el bien no se va a vender por lo que vale, sino por el monto del capital. En cambio, aquí, ellos pueden venderlo a como esté en el mercado y ahí es donde más se gana. ¿Qué es lo que ocurre y lo que la propia ley establece en este caso para poder evaluar estas cuestiones de la venta en el mercado? Y aquí les copié yo algunas cuestiones específicas de la ley que establece que los bienes muebles en garantía se cotizan habitualmente en el mercado donde el procedimiento se lleva a cabo, ¿verdad? Podrán ser vendidos directamente por el acreedor garantizado a un precio acorde con su valor en dicho mercado, el cual podrá ser el que el experto evaluador designado por el juez señale en su evaluación, como les decía anteriormente, o en caso el acreedor opte por la evaluación, porque de lo contrario, pues obviamente pueden tomar como base el monto del capital, pero siempre en la venta directa se va a ir mucho, mucho, mucho más, ¿verdad? Porque tienen como parámetro también el poder confrontar con la venta que tienen en el mercado. Ahora, si los bienes muebles son, por ejemplo, créditos, pues el acreedor garantizado tiene derecho a cobrarlos o ejecutarlos en contra de estos deudores conforme lo que establece la ley en ese título que ustedes van a poder leer después, pero ahí obviamente van a poder irse a las ejecuciones correspondientes y no una ejecución de garantía mobiliaria, sino se tienen que ir a los procedimientos
que ya nosotros tenemos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, dependiendo que sea lo que tengamos, ¿verdad? Como documento base para poderlo ejecutar. Pero esa sería la forma. Inmediatamente pueden hacer valer ese derecho porque la ley se lo impone de una vez. Aquí también, si son créditos o correspondientes derechos de pago, títulos, valores, incluyendo acciones, un bono, desde el momento en que se dé el incumplimiento y siempre pues que el acreedor garantizado tenga en su poder ese documento, porque para eso se van a llevar a cabo esas cautelares, este acreedor puede ejercer todos los derechos que el deudor tiene sobre esos documentos, sobre esa garantía, ¿verdad? La ley establece que este podrá ejercer todos los derechos del deudor garante inherentes a la posesión de dichos bienes, como por ejemplo, la reivindicación, el cobro, el derecho a voto, por ejemplo, si fueran acciones, la percepción de dividendos también. Estas cuestiones la ley no establece un procedimiento per se, pero nosotros vamos a tener que integrar las leyes, en el caso de que sean los abogados que tengan que aconsejar a sus clientes respecto de hacer valer este derecho al cobro o este derecho al voto o este derecho a la percepción de dividendos. La propia ley no le dice a usted, pero obviamente vamos a tener que auxiliarnos del Código de Comercio, del Código Procesal Civil y Mercantil, incluso del Código Civil, para comparecer a las juntas o para hacer los cobros correspondientes. Por supuesto que esto no va a ser a través de la garantía, a través de la ejecución de la garantía, sino a través de otros procedimientos. También establece que podrá el acreedor optar por su venta en la forma que establecen esas literales A y B del artículo 160, o bien podrá hacerlo a través de la subasta pública o adjudicación en pago si es que así se combina en el documento. Puede ser que ellos mismos lo que quieran es no venderlos de forma directa, sino que automáticamente que pasen a su nombre específicamente. En ese momento no van a estar a su nombre, pero sí van a tener la posesión de los mismos, y el hecho de tener la posesión es lo que le permite en estos casos que pueda hacer valer todos esos derechos, ¿verdad? Pero como les digo, va a tener que ser el ingenio del abogado de ver cómo lo va a llevar a cabo en forma judicial o en forma extrajudicial también, ¿verdad? Si fuera el caso. Por supuesto que va a haber saldo insoluto, siempre va a haber saldo insoluto. Recordemos que lo único que no tiene saldo insoluto es la hipoteca, pero en el caso de la garantía mobiliaria, como venía siendo la prenda, de igual forma también tiene saldo insoluto que puede ser cobrado si hubiera un excedente que no se pagó. Y por último tenemos aquí la adjudicación de bienes. Después de que hemos visto la subasta pública y la venta directa, ustedes se van a dar cuenta que después de estos dos procedimientos siempre, como les decía, va a venir la fase de liquidación y después de esto va a venir la fase de entrega de bienes y el pago, ¿verdad? Porque sin eso no puede terminar la ejecución. Pero tenemos también esta otra forma, que es la adjudicación de bienes. Esta, pues obviamente es la más sencilla de pronto. ¿Por qué es la más sencilla? Porque lo que hace es que el acreedor garantizado toma la decisión de que se le adjudiquen en propiedad esa garantía mobiliaria para hacerse el pago. Por eso es que esta es una de las más sencillas, ¿verdad? Lo que hace es, bueno, yo me voy a quedar con esto, con este bien, con esto me cobro, con esta garantía. Aquí la ley establece que si las partes han pactado en el documento de constitución de la garantía mobiliaria, o puede ser que también lo puedan pactar en acto posterior, que en caso de incumplimiento de la parte deudora, el acreedor garantizado puede adjudicarse el pago de los bienes en garantía, ¿verdad? Usualmente en estos documentos ustedes van a leer que optan por cualquiera de las tres vías, pero siempre ponen indistintamente al final que si no se pudieran dar cualquiera de esas otras dos formas de venta o de ejecución, ellos pudieran optar por la adjudicación para salvar esa cuestión de podérselo quedar, ¿verdad? Hay garantías que de pronto sí van a servir para que la parte se los quede y se dé por pagada, ¿verdad? También dice que también establece la ley que y el acreedor no podrá por la subasta pública o venta directa, o si habiendo optado por la subasta o por la venta directa no concurren postores o compradores, también en ese caso el acreedor puede optar por adjudicárselos. Es decir, si optamos por la venta directa, pero
pero no encontré quien me lo compre, entonces yo comparezco ante el juez y le digo, mire, adjudíqueme. Si optamos por la subasta pública, pero no llegaron postores, no se pudo vender a nadie, pues entonces, obviamente, la consecuencia de una subasta pública sin que nadie llegue a pedir por ella para quedárselo o para pagar es la adjudicación. Y por eso es que la adjudicación la dejamos de último y es de las más sencillas porque obviamente va a pasar a ser parte de los bienes del acreedor, ¿verdad? Esto obviamente se va a adjudicar siempre en el monto de la liquidación, no olvidemos esto, ¿verdad? Siempre va a ser a través del monto de la liquidación conforme sea aprobada por el juez, ¿verdad? Acordémonos que ya en la liquidación hay ciertos parámetros, no solo de cobro de intereses legales, los intereses, la mora, todas estas cuestiones que se puedan dar conforme lo que el documento conforme lo que sea pactado en el documento para que entre en la liquidación. Pero en la liquidación la propia ley les da ciertos rubros en orden de cómo se tiene que ir pagando. Entonces ahí no nos vamos a perder. Y después, independientemente de cualquiera de las tres formas que hayamos querido, en sede judicial, por ejemplo, si ya se llevaron a cabo, ya se llevó a cabo la subasta y el notario ya informó dentro del proceso al juez, o bien ya se hizo la venta directa y la parte ya tiene el dinero porque ya le pagaron o lo consignaron, puede ser que lo hayan consignado también, pues entonces, o bien que haya sido adjudicado en pago, pues entonces viene la liquidación. El procedimiento de liquidación es otra cuestión moderna porque lo traen de forma oral. Esto implica entonces que la propia ley establece que se tendrá que citar con 3 días de antelación, ¿verdad?, a la audiencia, y en esa audiencia las partes van a tener que argumentar y probar respecto de los montos de la liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted gastó en edictos, que si usted gastó en los pagos del notario, todo esto tiene que ir documentado porque en la liquidación usted lo va a tener que presentar ante el juez para que le apruebe esa liquidación. No es solo de hacerlo de voz o de palabra, sino tiene que haber cuestiones escritas que documenten estos pagos para que usted los pueda cobrar en la liquidación, ¿verdad? La aprobación de la liquidación se hace en audiencia y esta decisión es inimpugnable. Obviamente sí cabe el remedio de aclaración y ampliación, ¿verdad? Si en efecto el juez se le hubiese olvidado alguna cuestión, pero no se puede impugnar. Yo tengo mi criterio, bueno, tal vez no es criterio, sino tengo tal vez mi crítica respecto de que esta decisión del juez, este auto sí debió haber sido apelable, ¿verdad? Porque puede ser que se le baje mucho a los rubros de la liquidación o al contrario, que no verifiquemos bien los rubros y que sean excesivos. Y pues bueno, no sería mal que un tribunal con 3 personas más o un tribunal que haga un juzgado que haga las veces de tribunal superior, pues que pueda revisar esa decisión si en efecto hay alguna injusticia. Esto implica que, a ver, esto no implica que por no ser impugnable esta decisión, la parte pueda acudir directamente al amparo judicial. Recuérdense que todas las cuestiones que se tengan que dilucidar para impugnar cualquier situación en una ejecución de garantía mobiliaria, tenemos que acudir al juicio ordinario del que hablamos en la sesión anterior. Este juicio ordinario, pues lastimosamente en la ley está para eso. Como les decía, yo creería que hubiese sido mejor un juicio oral o un juicio sumario o algún incidente para que fuera un tanto más fácil, pero entiendo que el legislador ha de haber pensado en este caso, o el espíritu de esa norma de haber sido, bueno, el juicio ordinario es el juicio general, el juicio tipo, donde hay mayor oportunidad de probancia y de impugnación, y en esa razón se permite que haya más oportunidad de poder discutir esta controversia, ¿verdad? Y bueno, después de que se haya aprobado la liquidación, viene la entrega de bienes. La entrega de bienes en el artículo 63, ustedes van a poder leer que ahí hay entrega de bienes que la ley propia establece que pueden ser entregas reales o entregas simbólicas. Si en el caso de una entrega simbólica es porque ya el acreedor lo tiene en su poder, entonces solo es por papel que el notario tiene que documentar en escrituras o en el documento correspondiente la entrega, ¿verdad? La entrega de bien sí se hace por el notario y también por el juez. Esta función la tienen ambos.
en el procedimiento, ¿verdad? Y se tiene que dejar constancia en el proceso también de la entrega de los bienes. Ahora, si fuera una entrega real, pues ahí en ese caso es que no tengo yo la garantía conmigo o dependiendo de la garantía que sea, entonces me tienen que elaborar los documentos correspondientes para el registro y que eso pase completamente a mi nombre, ¿verdad? Y bueno, una vez que ocurre la entrega de bienes, pues no queda más que el acreedor se dé por satisfecho en el pago y es ahí donde realmente termina cualquier ejecución, no solo esta de garantías mobiliarias, sino cualquier ejecución, una vez que tenemos con nosotros el patrimonio ejecutado de la contraparte, es el que nos permite a nosotros dar por satisfechos en el incumplimiento de la obligación y entonces se va a poder dar por terminado el procedimiento, hasta ahí llegará. También la ley establece un procedimiento de terminación anticipada del mismo. Obviamente, si ocurre que el deudor garante comparezca y pague el monto del adeudado, pero ahí tendría que pagar todo, gastos, costas, todo. Si eso ocurre, pues entonces obviamente prácticamente es como que las partes llegaran a una transacción, a un acuerdo, y esto permite, pues obviamente que se pueda hasta incluso pactar la adjudicación de bienes para que se pague, ¿verdad? O cualquier otra forma que establezca el Código Civil para que se pueda dar por terminado esto, pero siempre y cuando se constate en ese documento que lo que se está haciendo es dando el pago, ¿verdad? Para que esta ejecución termine de forma anticipada. De lo contrario, la única forma en que se puede dar por concluido el procedimiento, ni siquiera es por terminado, es porque no se puedan llevar a cabo las cautelares correspondientes que habíamos comentado. Esta forma, a ver, de poder, de tener el derecho de comparecer a pagar, es viable en las ejecuciones de garantías mobiliarias en cualquier tiempo, ¿verdad? Usted puede, como deudor, puede comparecer y hacer valer su derecho a pagar y consignar dentro de la ejecución el monto completo, más intereses, costas y todo, y ahí se da por terminado. O puede ser que de forma extrajudicial usted lo convenga con su acreedor, se levante el documento o se redacte el documento correspondiente y entonces se lleve al tribunal para que lo admitan y obviamente se pida la terminación anticipada de ese procedimiento. Y con eso terminaría la ejecución judicial. Ahora, yo tengo aquí les había colocado el procedimiento privado o voluntario, que es importante también que sepamos un poco de esto para hacer la diferencia con la ejecución judicial. En este caso, el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que el acreedor garantizado y el deudor garante podrán, al momento de suscribir el contrato de garantía o en cualquier momento, incluso después de que se ha dado el incumplimiento, fíjense lo que le permite la ley, y aunque se hubiera iniciado cualquiera de los procedimientos establecidos en la ley, cualquiera de los tres que acabamos de explicar, pueden convenir que la subasta, la venta o la adjudicación de los bienes se lleve a cabo en forma privada. Lo que no puede hacer usted es estar en una forma privada e irse a lo judicial. Pero sí, si está en lo judicial, usted sí puede acudir a que se vaya a la forma privada, obviamente bajo las condiciones y los términos que ustedes, o que las partes, mejor dicho, acuerden, ¿verdad? Eso es la autonomía de la voluntad, que se va a respetar y que la propia ley le permite que no obstante se ha iniciado cualquiera de estos tres procedimientos, podamos acudir a hacerlo privado y ya no tengamos la intervención del juez, ¿verdad? Una vez pactada la vía privada, la propia ley establece o voluntaria, el acreedor garantizado no puede promover la ejecución judicial, no puede auxiliarse de esta ley ni utilizarla. Lo que sí pasa es que si usted ya inició la ejecución judicial, se puede ir a la voluntaria, pero no al revés. Y lo que sí pasa también en los documentos que yo he tenido oportunidad de leer, que son contratos documentados o garantizados con alguna cuestión mobiliaria, es que ellos mismos, si lo pactan desde el inicio como privado o voluntario, ellos mismos en el documento colocan todo el procedimiento que ellos quieran. Ellos ponen los plazos, ellos colocan la forma, cómo se va a desarrollar todo, cómo se va a llevar a cabo la entrega. La problemática que da esto, o no problemática, sino la recomendación que damos todos
en cuanto a esta situación cuando se redactan los documentos voluntarios privados, mejor dicho, es que se le haga la salvedad al notario que en toda la redacción del documento, de lo que pacten las partes, se respete el debido proceso, se respete el derecho de defensa, porque una cuestión que no esté regulada y que viole el derecho de defensa, obviamente van a tener que acudir ante un juez para que no se pueda ejecutar esta cuestión. Entonces, sí es importante, en algunos documentos donde se pactan estas cuestiones de forma privada, ellos mismos hasta colocan la forma en cómo se va a hacer un secuestro, para no caer, por ejemplo, en un allanamiento, en una cuestión ahí que no querramos o que nos lleve una vía penal. Pero ellos mismos pactan su forma de la entrega incluso de los bienes o qué ocurre si no encuentran el bien, ¿verdad? Entonces son documentos larguísimos porque al final es como que hicieran su propio procedimiento porque la ley les permite pactar todo esto, ¿verdad? Entonces sí es importante ver la diferencia, ¿verdad? Estamos ante una vía judicial, se puede volver privada, pero si usted eligió la vía voluntaria, mejor dicho, privada, no puede acudir ya a la ejecución judicial ni utilizar esta ley. Tiene que hacerlo usted en su documento y pues ahí sí pactar todo. Ahora, ¿qué características tiene este procedimiento privado como las características que les dije al inicio en esta misma presentación respecto del procedimiento judicial? Pues aquí que prevalece la autonomía y la voluntad. Y la única limitación legal que yo puedo ver en esto, que no está en la ley, pero que del análisis y estudio que he tenido yo de esta ley, es que se respete el debido proceso, ¿verdad? Que se respete el artículo 12 constitucional para que las partes tengan certeza y seguridad jurídica de que están bajo un procedimiento privado legal, ¿verdad? Porque acordémonos también que la autonomía y la voluntad va a tener su limitación en tanto sean cuestiones prohibidas por la ley o que sean contrarias a la ley o que disminuyan o no garanticen ese derecho de defensa. Aquí también les pongo otras características, pues obviamente no está en la ley, pero yo se las he pues resumido aquí. Las partes pactan libremente el procedimiento de ejecución. Ellos dicen si su emplazamiento va a ser de un día o de 10 o de 20 o de un mes, ¿verdad? Y ellos van a establecer si utilizan un notario, si van a auxiliarse un notario o no. Ellos van a establecer los tiempos, el modo, la forma, el objeto, todo, ¿verdad? Por supuesto que esto va a ocurrir o lo van a pactar siempre y cuando ocurre el incumplimiento, ¿verdad? Porque si no hay incumplimiento, pues vamos a estar bien. Les pongo ahí que también otra característica es que debe garantizar el derecho de defensa de todas las actuaciones y obviamente la posibilidad de auxilio judicial. En la mayoría de documentos privados se encuentran cláusulas donde sí se establece que eventualmente pueden acudir a solicitar a la vía judicial la intervención por medio de una solicitud de forma voluntaria para que el juez pueda autorizar ciertas cuestiones como cautelares, por ejemplo. Eso ya es ingenio de los abogados, pero lo pactan y eso es una característica que es importante porque los documentos privados que han nacido a partir de la creación de esta ley, de la vigencia de esta ley, de sus reformas, son estas, ¿verdad? Que le da más amplitud a los notarios para poder, pues, llevar de alguna forma, transcribir o documentar las intenciones de las partes en ese sentido. También, si se pacta un proceso voluntario, no son aplicables las disposiciones y procedimientos establecidos en la ley. Esto la propia ley sí lo establece, esa característica, lo cual no quiere decir de que yo no pueda entender, estudiar, analizar esa ley y a partir de ello pueda realizar la redacción de ese documento garantizando el debido proceso, ¿verdad? Pero sí no puede irse usted bajo los plazos y bajo las circunstancias específicas que establece esta ley. Eso, si es privado, lo va a tener que idear usted y pactar usted. Las partes también pueden pactar libremente la forma de llevar a cabo el desapoderamiento del bien, las condiciones de la subasta privada, de la venta directa, que también es privada, o de la adjudicación. Esto obviamente tiene sus limitaciones, por supuesto, porque va a estar sujeto a las limitaciones legales del propio Código Civil o del Código de Comercio, dependiendo
que sea, ¿verdad? Pero ellos pueden pactarlo libremente, pero bajo específicamente esas limitaciones que la ley le establece. Entonces, no es de que yo pueda hacer en una vía privada cualquier cosa que se me plazca, ¿verdad? Tenemos que garantizar siempre esa legalidad. Y el requisito indispensable en este procedimiento, que no se vulneren derechos constitucionales de las partes ni de terceros. Por eso es que en la mayoría de casos colocan esa cláusula que les digo, donde eventualmente pueden ellos pedir la intervención del juez, ¿verdad? De forma voluntaria. Y eso creo que a mí me parece que no solo es innovador, sino que también dota de certeza y seguridad jurídica a ese procedimiento privado que está impactando. Y bueno, aquí las interrogantes y discusión, ya poniéndoles otras cuestiones, es el artículo 64 de la Ley de Garantías Mobiliarias establece que la aplicación de las normas contenidas tanto en la LOG, en lo que fuera necesario para la actuación de la ejecución, así como del Código Procesal Civil y Mercantil y cualquier otra ley que fuera necesaria, son permitidas a efecto de llevar a cabo la función jurisdiccional sin ningún tropiezo. ¿Qué significa esto? Que la ejecución de garantías mobiliarias no la tenemos que ver nosotros como jueces, como auxiliares, incluso como abogados litigantes, como una forma eminentemente cuadrada o positivista de que no podemos nosotros variar ciertas cuestiones. Sí se pueden integrar con el fin de que la ejecución se lleve a cabo sin tropiezos. Y eso es lo que establece esta norma específicamente. De tal cuenta que tenemos que interpretar esto siempre en sentido amplio, ¿verdad? Para poder colaborar con la persona que esté ejecutando, que fue la que pues de alguna forma dio el dinero de forma rápida, ¿verdad? Y tiene la garantía a su favor. Pero lo que implica esto más que todo es que vamos a integrar estas normas para que tengan como función que la ejecución no tenga ningún tropiezo, ¿verdad? No es de que, como no está regulado en la ley, entonces yo ya no puedo hacer nada. Acordémonos siempre que el juez y los auxiliares que son los que redactan los proyectos para los jueces tenemos una norma que nos permite poder solucionar cualquier situación que de alguna forma no esté expresamente en la ley sin variar la forma del proceso. Y cuando hablo de esto me refiero al artículo 165 de la LOC, que establece que el juez podrá llevar a cabo cualquier situación o cualquier procedimiento para que se cumpla con el cometido en el proceso. Lo estoy parafraseando, no lo dice así, pero es una norma que le da amplitud al juez para poder hacer muchas cosas, y es una norma por la cual también los litigantes se pueden fundamentar para hacer cualquier petición al juez, en tanto pues no esté expresamente un procedimiento establecido. La cuestión es que no se deje nada sin resolver y que esté todo garantizado bajo un debido proceso, ¿verdad? La otra cuestión como interrogante es: en el proceso voluntario se pueden aplicar supletoriamente las normas contenidas en el Código Procesal, y eso se ha dado mucha discusión en otros foros donde he tenido oportunidad de compartir con abogados litigantes. Me dicen, miren, pero si la propia ley establece que no podemos utilizar la Ley de Garantías Mobiliarias, ¿qué me hace pensar que sí puedo hacerlo con el Código Procesal? Yo creo que el notario o los abogados, en su función que tienen de asesoramiento de las partes para llevar a cabo estos documentos, sí pudieran de alguna forma tomar de base algunas normas sin citarlas. Es decir, no poner en base al artículo X, pues no, pero sí se puede redactar de una forma que garantice ese debido proceso, ¿verdad? Porque la ley no lo dice, pero entendemos que en un proceso voluntario o privado, obviamente como las partes van a pactar lo que más les convenga, van a tener que ser cuestiones que no sean ilegales, ¿verdad? Y ahí creo que está nuestro parámetro más importante. Otra cuestión es: para ejecutar un crédito prendario, ¿qué procedimiento se utiliza? Y actualmente se eleva o el procedimiento de ejecución en vía de premio o la ejecución de garantía mobiliaria. Y aquí lo que pasa es de que si tenemos un crédito prendario anterior, incluso actualmente se presentan ejecuciones de garantías mobiliarias donde el documento todavía en su redacción dice es una garantía prendaria, la prenda.
Pero la propia ley establece, la ley de garantías mobiliarias establece que todo lo que en los documentos se diga que es una garantía prendaria se tiene que entender como una garantía mobiliaria, ¿verdad? Esa razón, pues no está difícil asumir y considerar que cualquier documento que sea anterior a la ley se tendrá que ejecutar ahora a través de la ejecución judicial de garantía mobiliaria. Ya no puede presentar usted un EVA en base a un crédito prendario. Lo tiene que inscribir. Ahora, los que fueron presentados como ejecuciones en vía de apremio por créditos prendarios anteriores a la vigencia de esa ley, pues van a tener que continuar con su procedimiento correspondiente del Código Procesal Civil y Mercantil, y eso la propia ley llenó ese vacío para que no existiera ningún problema con ello. Otra cuestión importante es que el artículo 294, específicamente el inciso 5, quinto, no fue derogado. No lo dice expresamente la ley, pero obviamente ahí dice en el artículo 294 de los títulos a ejecutar los créditos prendarios, dice, pero ahora se va a entender entonces que va a ser un crédito mobiliario, ¿verdad? Y es que ¿saben qué pasa? Que como esto no fue expresamente derogado, muchos litigantes les pueden plantear vías de apremio en base a este artículo, ¿verdad? Pero entendemos que los tenemos que mandar a que acudan a la vía correspondiente, a que inscriban su garantía en el registro de garantías mobiliarias y a que inscriban también cualquiera su intención de ejecutar en cualquiera de las tres formas que hemos venido viendo. También les pongo yo ahí, no obstante lo anterior, se debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo 25 de las reformas de la Ley de Garantía Mobiliaria, el cual se interpreta en conjunto con el artículo 26 y el artículo 36 de la LOC literal M, que es en cuanto a todas estas derogatorias y a toda esta integración de normas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se recomienda y qué es lo que actualmente ocurre? Y la mayoría de jueces los mandan a los procedimientos que tengan que ser, porque obviamente al analizar esta ley a profundidad, caemos en que ya no podemos ejecutar en una vía de apremio una garantía mobiliaria ni una garantía prendaria, ¿verdad? Entonces, ejecutar la prenda conforme lo establecido en la Ley de Garantías Mobiliarias, aunque el documento así lo diga, conforme la vigencia de esta ley, nos tenemos que ir a esa normativa específica. Y bueno, yo quiero abrir micrófono para poder abrir un poco el debate de estos, algunos casos que les he traído aquí. Déjenme ver, creo que son estos. Sí, son algunos casos en vida real. Hay muchos más y yo sé que ustedes han de tener muchos más también porque cada procedimiento tiene sus aristas y tiene sus incidencias. Aquí abro el micrófono y el debate para que puedan participar ustedes y podamos encontrarle solución a ciertas cuestiones. El primero sería, ¿cómo funciona o aplica procesalmente el auxilio judicial? La intervención judicial conforme a la Ley de Garantías Mobiliarias. ¿Qué vía es la correcta para su petición? Conforme a lo que hemos hablado y los ejemplos que les he dado, ¿qué opinan ustedes de cómo debiera funcionar o cómo aplica procesalmente ese auxilio judicial? Porque la ley también lo establece. A ver, ¿alguien que quiera participar? Axel. Sí, lo escuchamos. Tendrá su micrófono prendido porque no lo escucho yo. Sí, yo creo que él tenía la mano de hace rato, licenciada. Tal Bueno. vez. Ajá. ¿Alguien más que quiera comentar este caso que les estoy poniendo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo sería esto? ¿No? Bueno, miren pues, primero tenemos que pensar que el auxilio judicial es permitido aunque su ejecución sea privada.
porque la propia ley establece que es permitido solicitar el auxilio judicial. Como esto no va a ser una cuestión de contienda ni controversia, la petición se hace en vía voluntaria. ¿Qué es lo que pueden pedir los litigantes a través de este auxilio judicial o intervención judicial, como lo establece la Ley de Garantías Mobiliarias? Esto lo hacen a través, la vía correcta es la voluntaria, no hay una vía específica, no es que se vayan a ir a una vía ordinaria, una vía sumaria oral, no, un incidente tampoco. Ahí está, perdón, creo que estaba con el micrófono apagado, ¿verdad? Entonces les decía, aquí la intervención judicial, o mejor dicho, su aplicación va a ser a través de la vía voluntaria, porque lo que va a hacer el litigante es únicamente pedir que el juez intervenga, ya sea para hacer alguna cuestión de alguna cautelar, para ordenar el nombramiento de alguna cuestión que ellos hayan pactado. Usualmente lo hacen para cuestiones de cautelares, ¿verdad? Para el desapoderamiento de ciertas cuestiones, y entonces no hay necesidad de acudir a una vía más larga, sino a una vía voluntaria, porque solo va a ser la petición del acreedor garantizado al juez para que tenga un auxilio judicial en una cuestión específica. Por supuesto que esto, para que tenga opción a ser pedido en sede judicial, tiene que estar pactado en ese documento privado, ¿verdad? La ley lo establece y está como muy metido ahí, hay que buscarlo, pero sí permite el auxilio judicial, y la vía correcta pues va a ser la voluntaria. No quiere decir que no lo vayan a intentar a través de un incidente, es viable también que lo puedan hacer a través de un incidente, pero la cuestión aquí es, si es un incidente, ¿a quién voy a incidentar? ¿Será que le voy a dar audiencia a la contraparte para ver si no se opone y esto se va a volver más trágico en sede judicial? No. Entonces, la práctica y lo que se ha visto es que sea por vía voluntaria, porque lo único que hace es el juez dar la orden de procedimiento de alguna cautelar o de alguna cuestión que sea pedida y que haya sido anteriormente pactada en ese documento privado, para que quede constancia de ello y así se pueda garantizar un debido proceso. Ahora, el otro caso que les pongo aquí es cómo opera la adjudicación en pago o la venta directa una vez se tiene la garantía en poder del acreedor garantizado mediante cautelar. Conforme lo que hemos visto, ¿cómo creen ustedes que operan estas dos vías? ¿Cómo se les ocurre? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? No sé si la compañera Ruth Rodríguez levantaba la mano. Sí, pueden abrir su micrófono y participar. Si lo que se busca es que se discuta y pues llegar a algún consenso, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Era solo, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Era solo para comentar lo de la... Ay, no se oye. Lo del auxilio judicial. Ajá. No sé si es el artículo 58, último párrafo. Sí, si lo tiene ahí, sí, eso está en la ley de garantías mobiliarias. Así es. Eso era lo que iba a comentar, gracias. Sí, muchas gracias, Ruth. En efecto, no le dice la vía, pero sí le permite a usted de alguna forma, si es privado, solicitar ese auxilio o intervención judicial, ¿verdad? Pues, ¿por qué les pongo estos casos? Para que no nos vayamos a asustar o a decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque como la ley solo le da el procedimiento, pero no es así como que expresamente diga, bueno, vamos a hacer esto en este caso, sino es amplio, ¿verdad? Ahora, en el otro caso que les pongo, ¿cómo opera la adjudicación en pago o adjudicación de bienes o la venta directa, ¿verdad? Una vez se tiene la garantía en poder del acreedor garantizado.
si a través de la cautelar ya la tenemos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué procede? Licenciada, muy buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí lo escucho, Rodrigo. Fíjese que, como le digo, si bien es cierto, el juzgado donde yo laboro no se dedica a esto, pero me ha interesado mucho por fines académicos. Yo pensaría, Lick, si me equivoco, reitero mis disculpas, de que como ya está garantizado y ya está debidamente inscrito, es solamente ejecutar el derecho, porque cabal la misma ley indica de que ya se encuentra debidamente garantizado y ejecutarlo al deudor principal. Pensaría yo, y si es una errada mi comentario, disculpas. No, para nada. Muchas gracias por participar, Rodrigo, y felicitaciones que se interese por estos temas. No obstante, no lo vea usted en donde está. Mire, en efecto, lo que correspondería o cómo opera esta cuestión, porque con la subasta no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero con relación a la adjudicación de bienes o la venta directa es, bueno, si yo ya tengo en mi poder esta cuestión, tocará automáticamente pedir la liquidación o, en su caso, pedir que se me adjudique si yo no logré venderlo, que es lo que ustedes manifestaban, ¿verdad? Entonces, les pongo esto porque puede pasar que, bueno, como ya tengo la garantía en mi poder, en la práctica ustedes van a ver que presentan renuncias a la cautelar, incluso algunos disponen del bien y lo venden. ¿Qué pasa? O sea, la ejecución de garantías mobiliarias es un procedimiento que se debe respetar, entonces no podemos, por el hecho de que nos presenten a nosotros una renuncia, inmediatamente acceder a una cuestión de esas y se queda sin objeto esa ejecución. No sé si me explico. Obviamente lo que corresponderá va a ser que desistan o que planteen no sé si fuera una transacción, pero la institución correcta para que ese procedimiento se dé por terminado, porque no podríamos nosotros avalar a través de otras instituciones jurídicas y de alguna forma desarticular el procedimiento o variarlo, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante. Está levantada la mano de dos personas, no sé quién la levantó primero, pero pueden tomar la palabra. Licenciada, disculpe, yo no sé si entendí que la pregunta era la diferencia de la ejecución de garantías mobiliarias y la ejecución en la vía de apremio. No he preguntado eso. Gracias, Linda. No tenga pena. Licenciada, buena tarde, con una duda. En el caso de la adjudicación de bienes, el artículo 61 establece que deberá ser, vamos a ver, el acreedor podrá adjudicarse en pago los bienes por el monto de la liquidación. O sea, quiere decir de que el acreedor se va a adjudicar los bienes siempre y cuando comprenda la totalidad de la deuda. Así es. Incluyendo costas, incluyendo todo. dirección, todo. Sí, aquí no puede quedar saldo insoluto. No, sí y no. ¿Por qué razón? Porque si usted se adjudica, si usted opta por adjudicárselo completamente, pues obviamente quien va a presentar esa liquidación va a ser el mismo acreedor, ¿verdad? Esa liquidación, vamos a tener que esperar a que se apruebe esa liquidación en todos los montos y obviamente va a subir un poco ese monto y a partir de ahí, pues entonces se me va a adjudicar, ¿verdad? Usted lo va a poder poner ahí, pero eso es en cuanto específicamente a la garantía mobiliaria. Entonces ahí sí no habría opción A. En cambio, si no se hace de esa forma y si es una venta directa, eventualmente sí pudiese haber un saldo insoluto si no se cubre completamente, ¿verdad? Ahora bien, yo entiendo que con la venta directa es dependiendo del bien con el que se garantizó la obligación. Dependiendo del bien garantizado, así va a ser el procedimiento para la venta directa. No, en cualquiera de los bienes que garanticen, usted puede optar por esta vía también. Cualquier garantía mobiliaria que se haya dado, si usted
lo que opta es por esta ejecución en este procedimiento de venta directa es viable, no importa la garantía que sea, la decisión la toma usted de cualquiera de los tres procedimientos. No me refería a eso, me refería al tipo de título. O sea, si hablamos de un título de crédito, la obligación se garantizó con un pagaré, la obligación se garantizó con un vehículo, la obligación se garantizó con ¿cómo se llama?, con derechos de autor. O sea, dependiendo del bien con el que se haya garantizado, así va a ser el procedimiento. O sea, dentro de la venta directa, eso me refiero. Sí, ya le entendí. En efecto, porque dependiendo lo que usted vaya a tener consigo en su poder, va a ser que usted va a poder pedir dividendos, va a ser que usted puede ejecutar incluso algún documento, si fuera un pagaré, alguna cuestión, algún título valor. Sí, totalmente. Eso va a variar en la venta directa. Totalmente. Gracias, licenciada. Bien, miren, ahora les pongo yo otro casito aquí que es, resulta procedente la renuncia o una cautelar a estos procedimientos, a una cautelar en estos procedimientos. ¿Cómo queda la instancia respecto del objeto del proceso, que va a ser la ejecución de la garantía mobiliaria como tal? ¿Cuál es la institución procesal adecuada para el levantamiento de cautelares? ¿Será que se pueden levantar las cautelares sin terminar o sin concluir el procedimiento? Porque en la vida, porque en los casos reales, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, con los bancos. Ustedes se van a dar cuenta que ellos secuestran, en el caso de los bancos, la mayoría son vehículos o maquinaria o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estos bienes, una vez que los tienen en su posesión, lo que ellos hacen es volverlos a vender inmediatamente. El problema es que ellos han pedido, en muchos casos, la inmovilización en la SAT. O bien piden también, pues piden el secuestro, piden el embargo, piden la anotación, ¿verdad? Del bien como tal, pero al momento que disponen de este bien, inmediatamente, si fuera una subasta pública, por ejemplo, al momento que disponen de este bien, ellos tendrían la obligación de informar al tribunal porque el procedimiento como tal no puede quedar abierta, no puede quedar abierto, tiene que concluir. Y para eso se ha visto algunos casos donde lo que presentan son, ellos levantan finiquitos, documentos específicos con la parte y dicen, mire, usted me entrega, o bien la propia parte, el deudor dice, mire, yo no quiero ningún problema, aquí yo mismo se lo entrego, pero deme un documento donde vean no le debo nada. Ellos pactan extrajudicialmente esto y lo que van a pedir al tribunal es la renuncia a la cautelar. En el caso específico, yo no comparto la idea de que se pueda renunciar a esto por la razón de que queda el procedimiento abierto. Ellos lo que tendrían que hacer es desistir o presentar ese documento de finiquito o la transacción que hicieron para que el proceso termine, el procedimiento termine, ¿verdad? Porque prácticamente ellos lo que hicieron fue un acuerdo extrajudicial. ¿Pero por qué lo hacen? Porque algunos bancos o algunas entidades lo que hacen es disponer del bien antes de tiempo, antes de que esté inscrito específicamente a su favor, ¿verdad? Y eso sí no se puede hacer, pero lo hacen. Entonces, la forma más fácil es, mire, renuncio. Sí, pero ¿cómo queda nuestro procedimiento? Queda un procedimiento abierto, queda un procedimiento que no está en la ley. Sí están utilizando una institución jurídica de la LOG o del Código Procesal, dependiendo qué sea lo que van a pedir, pero están desnaturalizando completamente el procedimiento de ejecución de garantía mobiliaria. Entonces, para poder hacer el levantamiento de estas cautelares, ellos necesariamente tendrían que presentar, informar al tribunal, ¿verdad?, qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Porque si no, imagínense, queda una incertidumbre total y se varía el procedimiento. Aquí les pongo yo otra. Es viable que el acreedor garantizado venda el bien, que es lo que les decía anteriormente en el ejemplo, venda el bien mueble que garantiza la obligación o bien se disponga de él antes de continuar con otras etapas del procedimiento, y eso no es viable, pero lo hacen. Y entonces, ¿cómo queda nuestra ejecución judicial? Porque si es privada, pues no tenemos ningún problema, nosotros no tenemos nada que ver, pero en la ejecución judicial sí. Vuelven a venderlo a terceros, pero no liquidan. Lo correcto sería, bueno, presente su liquidación o desista del procedimiento porque usted ya tiene la garantía, se da por pagado, ¿verdad? O presente su documento correspondiente donde el procedimiento concluya. Porque la ley de lo
no le permite a usted concluirlo. La única se llevó a cabo o porque hubo un pago o porque se acogió la prescripción, pero de lo contrario, ¿cómo quedamos con esto? Entonces sí tenemos que analizar bien cualquier petición que nos hagan respecto de esto, porque hay cautelares que tienen efectos específicos, no solo después de la liquidación, sino para la entrega. Ellos necesariamente tendrían que esperar la entrega simbólica, ¿verdad? No real, porque ya la tienen en su poder. Otra cuestión específica, les pongo aquí, el ejecutante presenta memorial dando por terminada la ejecución judicial en venta directa. Pensemos que es una venta directa, porque se pagó por parte del deudor garante mediante cheque el capital y costas. ¿Qué requisito es indispensable indispensable si acompaña la solicitud? Obviamente se van a auxiliar del artículo 300 y también de la Ley de Garantías Mobiliarias que permite hacer el pago para dar por terminado anticipadamente el procedimiento y se puede consignar dentro del procedimiento como tal, pero obviamente va a tener que acompañar, si se va a fundar en esta norma, pues va a tener que acompañar el comprobante del pago. No es solo decir, mire, ya pagué, o que el acreedor diga, mire, ya me pagó. Sí, ya le pagó. Si ya le pagó, se tiene que dar por concluido, pero se tiene que acreditar eso. Y eso es pura integración de normas, ¿verdad? Para garantizar un debido proceso, porque si no, imagínense, estaríamos variando la forma del procedimiento de ejecución de garantías mobiliarias. Y ahí sí creo que está un poco más complicado. Aquí hay otros, por ejemplo, el otorgamiento de cautelares de inmovilización, prohibición de venta, por ejemplo, disposición, traslado, así como el secuestro o depósito de bienes. Pensemos que este otorgamiento de todas estas cautelares se hace para una maquinaria. ¿Vea? Pensemos que es una maquinaria corriente para lavandería y hay ahí 100 máquinas específicamente. Si se otorga la cautelar, todas estas cautelares, que es lo que usualmente en la práctica se pide a veces, ¿verdad? Que se trasladen esas máquinas a un lugar, que se pongan en depósito, que se secuestren. El desapoderamiento, pues obviamente trae consigo un secuestro y viceversa, ¿verdad? O la prohibición de que se venda, porque esa es una cautelar que también está ahí permitida, pero que no todos los litigantes la piden, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el procedimiento? Si estuviéramos en un procedimiento de adjudicación, ¿qué pasa? Sería inmediatamente poder disponer de ellas para que puedan pasar a mi dominio específicamente, o si yo ya tengo en dominio esta clase de garantías, ¿cómo ocurre en cualquiera de los tres procedimientos? Yo les puse aquí el procedimiento de adjudicación porque es un tanto más sencillo, pero no olvidemos que va a tener que existir una liquidación, a menos que renuncien a presentar una liquidación y se den por satisfechos en un pago específico, que den ellos. Entonces, ahí se los dejo porque son ejemplos que ocurren en la práctica. Otra cuestión es la renuncia a una cautelar por haberse entregado el bien mueble al acreedor garantizado, ¿verdad? Se levanta acta notarial y se otorga un finiquito bilateral. Esto lo hemos visto también en la práctica porque usualmente algunos presentan el finiquito y algunos otros no presentan el finiquito, pero sí dicen, mire, yo ya tengo mi poder, entonces ya no me interesa continuar, renuncio a la cautelar. Pero es que no tienen que renunciar a la cautelar, porque si renuncian a una cautelar, entonces esa garantía tendría que regresar a manos del deudor. No es esta la finalidad, sino que al contrario, lo que tendrían que hacer es desistir del procedimiento, ¿verdad? O presentar el finiquito bilateral, donde es una especie de transacción para que el procedimiento se dé por finalizado y se dé por pagado y satisfecho el acreedor. Pero son cuestiones que ocurren en la práctica y que ocurren asiduamente, ¿verdad? Aquí les pongo una cautelar vigente de inmovilización. Esta, si no la levanta el juez, puede ser que dispongan del bien y lo entreguen a un tercero porque lo volvieron a vender, pero en la SAT va a aparecer eso y no el tercero de buena fe que lo compra no va a poder disponer de ese bien. Entonces, para evitar estas cuestiones es importante que se utilice la institución correcta para no, como vuelvo a repetir, desnaturalizar este procedimiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo les había puesto a dictar la resolución en estos tres casos, pero eso ya no da tiempo, pero pues como ejemplo para que ustedes lo puedan repasar ahí en sus juzgados, ¿verdad? Este último ejemplo es
Ejecución de venta directa. En esta ejecución de venta directa se notificó y transcurrieron los 10 días del emplazamiento al deudor. Se secuestró el vehículo, en este caso era un vehículo de la garantía mobiliaria. Se pide que se tiene que otorgar el instrumento público para la venta directa. ¿Qué es lo que ellos hacen? Miren, lo que se pidió fue el procedimiento de venta directa y transcurrieron los 10 días de que se haya notificado al deudor, ¿verdad? Y posteriormente dice otorgar el instrumento público para la venta directa y se pide otorgar plazo al deudor garante para que acuda ante el notario a firmar y endosar en propiedad o en su defecto lo otorgue el juez. Y fíjense que esto es algo que los propios abogados tienen que ir ideando para darle forma a lo posterior de la venta directa, dependiendo lo que tengamos en nuestro poder. ¿Por qué razón? Porque obviamente aquí sí se va a tener que pedir que el juez intime, porque de lo contrario, ¿cómo hacemos para que comparezca? Por supuesto que si el deudor no comparezca y asume una actitud contumaz ante una petición de estas, pues obviamente va a ser el juez el que lo haga con el notario, porque ahí es donde viene lo de la entrega de bienes. Pero les pongo estos ejemplos porque se dan, y hay muchos más, por supuesto que hay muchos más, porque los abogados van a idear mil cosas más para poder pedir y para poder ya no tener esas cuestiones en sede judicial, porque a ellos lo que les interesa es solucionar el conflicto, ¿verdad? Pero sí, tenemos que tener mucho cuidado al momento de analizar cada caso, porque cada caso es específico y la propia ley, cuando ustedes la vuelven a leer despacio, van a ver que tiene, o sea, encuentran la salida sin desnaturalizar este procedimiento tan novedoso que tenemos ahora para ejecutar una garantía mobiliaria. Bueno, yo creo que por ahí me quedo. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes. Por supuesto que el tiempo nunca es suficiente para un tema de estos, porque tiene demasiadas cuestiones, ¿verdad? Pero espero que hayan solventado algunas dudas de los procedimientos, de algunas cuestiones ahí que hay sustantivas y procesales, y pues les dejo ahí en el tintero algunos casos y algunas reflexiones tanto de la ejecución judicial de garantía mobiliaria como de la ejecución privada. Ya muchos bancos se están yendo por la ejecución privada. Casi no son, ya antes ingresaban más ejecuciones de garantías mobiliarias, ahora ya se han disminuido porque muchos bancos han optado por irse a la ejecución privada, ¿verdad? Y como de aquí se pueden ellos pactar perfectamente sus condiciones, pues se les hace un tanto más fácil. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo les quería decir que yo tengo ahí las leyes para las personas que estuvieron en el curso. Veo que ahorita hay conectados 181 participantes. Yo tengo un listadito ahí de los que han participado en la sesión, en estas dos sesiones, para regalarles una ley con un estuche que me proporcionó el registro de garantías mobiliarias y pues que tengan ahí, es una ley bien bonita, ellos la hicieron y pues en su forma física, ¿verdad? Y entonces la pueden pasar a traer ahí al juzgado con firma, ¿cómo se llama? Con identificación para que la puedan tener ustedes y les sirva para su estudio y lectura, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, licenciado Luis. No, licenciada. Ligda, perdone. Adelante. Sí, licenciada, disculpe. Bueno, ante todo, agradecerle por el compartimiento de los conocimientos que usted tiene. Por mi parte, pues me quedan bastantes dudas porque no trabajo en esa materia, pero sí me abre como, o sea, me dejó claro bastantes cosas que yo ignoraba y que a la vez me motivan para poder leer profundamente esa ley. Entonces, le agradezco bastante y pues que tenga una feliz noche. Muchas gracias y ya sabe que estamos ahí para servirles. Cualquier cuestión o duda, ahí está mi correo. Yo estoy en el juzgado quinto de instancia civil y qué bueno que hay muchas personas que están en este curso que no tramitan las ejecuciones y muchos que sí las tramitan. Y yo sé que es un tema complicado cuando uno no lo conoce, pero ya cuando uno conoce los procedimientos y lee la ley y todo, aunque no lo tramite, va despejando bastante sus dudas y va adquiriendo conocimiento. Así que
felicito a todas esas personas pues a todos ustedes que se interesaron por este curso, ¿verdad? Y como les digo, sí, yo estoy en el juzgado quinto de instancia civil en la zona 9. A mí la escuela ya me dio un listado de las personas que participaron para que manden a traer su ley, pero sí necesito que pongan su nombre y todo para que se les puedan dar, porque solo me dieron, creo que como 240 leyes o 200 por ahí, pero sí alcanza para cada uno de ustedes, así que espero que les sirva mucho y muchas gracias por haber atendido este curso que tuve a bien compartir con ustedes. Muchas gracias también a la Escuela de Estudios Judiciales y al licenciado Luis por estar aquí pendiente de todo. Mis saludos para la doctora Pimentel, por favor. Muchas gracias, distinguida doctora, agradeciéndole de verdad de parte de la Escuela de Estudios Judiciales, ¿verdad? El esfuerzo que hace por compartir sus conocimientos, ¿verdad? Y les agradezco de verdad a usted, licenciada, porque es bastante de utilidad estos cursos y siempre está en disposición usted, ¿verdad? De apoyar a la escuela. Y muchas gracias. No me queda más de desearles descanso y muchas bendiciones a todos. Cuídense. Licenciada, perdón la intervención, reiterando el agradecimiento de la compañera que me antecedió. Licenciada, perdone la molestia. No sé si usted nos podía bondadosamente trasladarnos las diapositivas que fueron un conocimiento exquisito, o a través de la escuela que nos lo suban a chat o a los correos. Como yo repito, yo no me dedico a esta área de la judicatura, pero sí me interesa demasiado, por un lado, y por otro, referente a las leyes que usted comentaba, yo le hablo del interior de la República. Como le digo, mi interés es bastante en este nuevo forma de tramitar para que cómo las puede uno llegar a traer, o a partir de qué día podía enviar a la persona. Entonces, que yo le hablo desde el departamento del Quiché. Gracias, Ligda, y felicidades por excelente disertación, tanto en el día anterior como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Qué bonitas palabras. Claro que sí, con mucho gusto. Yo le voy a mandar la presentación. Ustedes me dicen a dónde, si a un correo tienen o si se las mando al licenciado Luis. Con muchísimo gusto yo les mando la presentación para que la tengan y la puedan consultar. Y también les voy a mandar aparte de la presentación, tengo un esquema más pequeño del procedimiento como diagrama. De pronto les puede servir para estudio, para, no sé, para tenerlo ahí y claro que sí, con mucho gusto en lo que les pueda servir, yo se las hago llegar a través de la escuela, ¿de acuerdo? Sí, tal vez a mi correo, licenciada, y yo se los traslado a todos, ¿verdad? Ok, yo se los mando entonces, licenciado, con mucho gusto. Que tengan todos una feliz noche, bendiciones. Muchas gracias por todo. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muy amable. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias.